¿Qué tal? El día de hoy retomamos el tema de intercambiadores de tubo y coraza. Para poder realizar los cálculos de diseño retomaremos el mismo ejercicio que hemos estado realizando en los diferentes videos anteriores. Les recuerdo que es una corriente glicerol caliente que queremos enfriar, para lo cual contamos agua fría. La idea es tener también un punto de comparación sobre las diferencias que puede haber entre los diferentes sistemas de intercambio de calor. Obviamente que en los ejercicios anteriores nos dimos cuenta que se requerían demasiadas horquillas. Y en este sentido yo creo que vale la pena ya explorar si un sistema de intercambio de tubo y coraza puede ser más adecuado. ¿Cómo plantear esta idea? Pues miren, Kern a través de su libro de transferencia de calor de proceso nos plantea toda una guía de los pasos o procedimientos que debemos de seguir. Lo primero que nos pide son las temperaturas, los flujos máximos, las propiedades termofísicas, los factores de ensuciamiento, la caída de presión permitible y bueno, lo más fundamental, la geometría y la disposición geométrica del intercambiador de calor. En este caso estaríamos hablando de diámetro interno de la coraza, distancia entre deflectores, número de pasos por la coraza, y para el lado del tubo estaríamos hablando del número de tubo y longitud de tubo, diámetro exterior de los tubos, calibre del tubo, paso entre tubos y número de pasos del flujo a través de los tubos. Nos pide que hagamos un balance de energía, que calculemos la media logarítmica de la diferencia de temperatura, que hagamos el cálculo del factor de corrección que nos permite calcular la diferencia de temperatura verdadera. Y luego, bueno, seguiría en un procedimiento muy similar. Ocupamos el área de flujo de cada lado, coraza como tubos. En este caso calcula el flujo másico, nosotros calcularíamos el caudal volumétrico, luego la velocidad lineal. Obtendríamos los diámetros equivalentes de cada lado del intercambiador, el cálculo del Reynolds, y aquí habría una diferencia. No calcularíamos quizá directamente en Nusselt, sino para eso calcularíamos el número dimensional JH si es necesario, dado que en este caso tenemos que recurrir a una serie de gráficos. Veremos si es posible incorporar algunas fórmulas, ¿no?, que nos permita automatizar un poquito más el proceso, dado que como el tema es de diseño, lo que más nos conviene es ahorrar, ¿sí?, número de iteraciones, o por lo menos evitar este recálculo, ¿no?, inherente en un diseño. Sabemos que para hacer un buen diseño tenemos que explorar diferentes posibilidades de tamaños y disposiciones geométricas del sistema. De nueva cuenta hay que calcular una temperatura de pared, factores de corrección, los coeficientes de película, coeficiente global de calor limpio. Bueno, y aquí hay una gran diferencia. Generalmente en los problemas del libro se supone que el intercambiador ya existe y que conocemos el número de tubos, tamaño de tubos, toda la información de la geometría del intercambiador es conocida. En este caso, lo que se pide en los ejercicios es revisar si este intercambiador podría cumplir, ¿sí?, con la capacidad de transferencia de calor de un nuevo problema. Y básicamente la idea es esta. En los ejercicios se provee de un coeficiente de ensuciamiento, ¿sí?, que la idea es satisfacerlo, y la idea es que durante el diseño nosotros calculemos otro factor de ensuciamiento. El propósito es que este factor calculado debe estar por encima del coeficiente de ensuciamiento establecido. Y recuerden que el factor de ensuciamiento es lo que nos permite que el intercambiador se diseñe con sobrecapacidad para que nos garantice la transferencia de calor. Recuerden que este intercambiador durante su uso va a ir teniendo depósitos de incrustaciones sobre los tubos, y esto va a ir mermando la transferencia de calor. Entonces tenemos que asegurar que el intercambiador, ¿sí?, garantice un flujo de mayor transferencia de calor durante la operación conforme se ensucia que cuando esté limpio. Y en este tipo de ejercicios generalmente lo que se pide es que este factor de ensuciamiento esté por encima del exigido dentro del diseño. Y bueno, como no podía faltar, en su momento también tendremos que calcular las caídas de presión de cada lado, tanto del lado del tubo como del lado de la coraza. Y bueno, aquí viene un pequeño ejercicio, ¿sí? Estamos hablando de un intercambiador de aceite crudo con queroseno. Vean que nos da toda la información detallada. Y luego nos pregunta que el factor de ensuciamiento que debemos de obtener debe ser 0.003 o mayor.
y esto nos va a garantizar que el intercambiador que se ha propuesto va a poder satisfacer la transferencia de calor de intercambio de calor entre estos dos flujos. Miren, en nuestro caso no tenemos la información geométrica del equipo. Vean, es un enunciado demasiado elemental, con lo más elemental que debería de tener dentro de las corrientes que decíamos intercambiar calor, y por lo tanto pues no tenemos un punto de partida apropiado. Y bueno, en este caso yo considero que pues deberíamos utilizar alguna de la información que nos proveen los enunciados, y sobre ello, si es necesario, hacer adaptaciones tal que nos acerque al objetivo, ¿no? Es muy probable que el diseño quede muy por debajo de nuestras necesidades y que tengamos que hacer modificaciones. Para ello yo ya me di la libertad de copiar la hoja 4. La hoja 4 se refiere al último sistema de intercambiadores de calor que revisamos, que eran los sistemas en paralelo. Y bueno, bajo este sistema obtuvimos un área final de transferencia de calor. Yo he copiado la hoja 4 y la hoja 5 y he hecho modificaciones. Vean que ya no me pide información de los dobles tubos, sino que me pide información del lado de la coraza y del lado de tubos. Igual he modificado y he introducido las nuevas ecuaciones que me permiten calcular el factor FT, así como la diferencia de temperatura verdadera. Y bueno, fuera de ahí lo demás es muy parecido, y bueno, yo les iría indicando que debemos de utilizar. Que no he corregido la caída de presión. Eso lo haremos en una siguiente sesión para no hacer demasiado largo este video. Bueno, como les comento, no tenemos una noción clara de cuál debe ser nuestro diseño, y pues lo mejor que podemos hacer en este momento es usar información de un sistema ya propuesto dentro del libro de texto. Aquí debo aclarar que el número de tubos no es una cantidad que podemos decidir de manera arbitraria, ¿sí? Hay un conjunto de arreglos al final del libro que más adelante se los voy a mostrar, sobre el cual nosotros nos podemos guiar. En este caso voy a empezar con la parte geométrica, que básicamente es copiar y pegar la información. Ok, voy a copiar este arreglo. No tengo la seguridad de que va a funcionar, pero es mi punto de partida. Ahí está. Bueno, primero, del lado de la coraza, sabemos que tenemos el diámetro interno que vale 21 con un cuarto de pulgada. Bueno, sin un problema podemos poner 21.25, donde el punto 25 se refiere a un cuarto. Obvio que esta es la información en pulgadas, y bueno, aquí no ocupamos realizar ninguna transformación, dado que simplemente es como indicar qué tipo de tamaño de coraza estamos utilizando. Respecto al tamaño del tubo, es de 1 pulgada, igual aquí es su diámetro nominal. Perfecto, ya quedó. Aquí lo primero que les tengo que indicar es que el diámetro nominal de la coraza en lo general se refiere al diámetro interior del recipiente horizontal que vamos a manejar aquí, así que lo único que tendríamos que hacer es tomar el diámetro y multiplicarlo por un factor que nos permita convertirlo a metros. Este factor es el punto 0,254, que es la relación que hay entre un metro y 1 pulgada. Ok, ya fíjense que la coraza es aproximadamente de medio metro. En el caso de los tubos, cuando el sistema se rige por la norma BWG, vean que el diámetro exterior, que he denominado como DO, es básicamente el diámetro nominal que yo escriba. Si lo dejo así, estaría indicado en pulgadas, así que yo requiero también multiplicar por el factor 0.0254. Lo que no conozco es el diámetro interior, que lo dejaré para después. En principio yo conozco el número de tubos a emplear, vean. El sistema me propone 158 tubos, lo teclearé aquí, directo. La distancia entre el baffle propuesta es de 5 pulgadas, entonces pondré 5 por el factor que me convierte a metros. Ojo, esta distancia yo la puedo trabajar de forma diferente. Luego me pide el número de pasos. Generalmente es más conveniente, y esto siempre es así, al menos que queramos hacer un diseño o variante del diseño para explorar el efecto. En lo general, para la coraza es de un paso.
Para los tubos no, los tubos sí acostumbro tener 2, 4, 6 pasos, lo que requieran. En este caso el ejercicio nos provee que este intercambiador trabaja con 4 pasos. Esto no quiere decir que no podamos cambiar el número de pasos. Sin embargo, aquí les adelanto que si cambio el número de pasos, estaría cambiando el número de tubos si conservo el tamaño de la coraza. Porque, bueno, para cada número de pasos hay un número de tubo o disposición geométrica que me va a permitir tenerlo. Respecto al espaciado de tubos, también está muy relacionado con el número de tubos. Si yo cambio el espaciado entre tubos o el arreglo de los tubos, obviamente que me va a afectar el número de tubos. En este caso, el espaciado entre tubos, que lo denominamos PT, dice que es esta parte, el pitch, es de 1.25 pulgadas. Pero yo lo requiero en metros, así que lo multiplicaré por el factor de conversión a metros. Y bueno, viene la parte del claro. Yo les había comentado que el claro es la distancia mínima que hay entre tubo y tubo. En pocas palabras, la diferencia entre lo que viene siendo el espaciado y un diámetro exterior de uno de los tubos. ¿Qué longitud van a tener los tubos? Bueno, en lo general pues ya sabemos que está relacionado con los tramos, y aquí se manejan tramos de 16 pies. En este caso manejaremos la misma idea, nada más que aquí ya el factor de corrección cambia. El factor de corrección es 12 por 0.0254. También se puede poner 0.35, ¿no? Que es la aproximación a esto. Perdón, aquí esto iría aquí abajo. Listo. Bueno, casi tenemos toda la información. Lo único que no conocemos es el diámetro interior, y esto pues ya me obliga a ir a estas tablas que les comento. Esto viene al final de lo que viene siendo el apéndice del sistema, y bueno, no es necesario preocuparnos por esto. Vamos a irnos al libro de Kern y vamos a ver. Listo. Vean, ya estoy en esta parte donde vienen los diferentes tubos, diámetro nominal, que es el diámetro exterior, los diferentes calibres a trabajar, y nos da información del diámetro interno. Claro, nos da más información, pero yo me voy a centrar en el tipo de tubo que a mí me interesa. A mí me interesa un tubo de 1 pulgada calibre 13, entonces lo busco aquí, 1 pulgada calibre 13, y busco el diámetro interior. Aquí está, 0.81 pulgadas de diámetro interior. Bueno, justo eso es lo que debo de introducir aquí, 0.81 por el tamaño de 1 pulgada en sistema métrico, que es 0.0254, para llevarlo a metros. Aquí está, ya se decidió el calibre. Fíjense que yo puedo cambiar el tamaño del calibre, y obviamente que va a ser un recálculo de todo lo demás. Bueno, lo primero que podemos calcular del sistema son las áreas de flujo, y para ello, en el caso de la coraza es relativamente sencillo. Es el diámetro de la coraza en metros, multiplicando al claro, distancia entre baffles, y dividido entre el espaciado. Ahí está. Este sería el área de flujo por el lado de la coraza. Para el lado de los tubos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero es calcular el área de un solo tubo, que sería pi por diámetro interno al cuadrado entre 4. Recuerden que tengo 158 tubos, pero estos 158 se van a dividir en 4 pasos. Entonces yo lo que tengo que hacer es saber cuántos tubos van para cada paso. Yo sé que serían 158 entre 4. Entonces lo que haría sería 158 entre 4. Y bueno, este sería más o menos un área promedio de cada paso. Aquí les comento de que si ustedes revisan los cálculos, si yo divido 158 entre 4, pues nos damos cuenta que no da un número exacto. La realidad es que cada paso tiene un número diferente de tubos.
Pero bueno, para efecto de cálculos, creeremos que hay una distribución homogénea para facilitar lo que se refiere al cálculo de lo mismo. ¿Sí? Es decir, ser estrictos nos impediría usar las fórmulas que hemos desarrollado o revisado a lo largo del capítulo de intercambiadores de tubo y coraza. Bueno, viene la parte, una de las partes importantes, que es el diámetro equivalente. Para el diámetro equivalente del lado del tubo es simple. El diámetro equivalente sigue siendo el diámetro interior. Lo copio, lo ligo igual al número original que viene aquí del lado interior. Sin embargo, para el lado de la coraza es un poco más complejo. El libro nos permite de manera directa trabajar con un arreglo cuadrado o un arreglo triangular. Yo en un video anterior les comenté la ventaja y desventaja de cada uno de ellos. En este caso trabajaremos con el arreglo cuadrado y lo único que tengo que es hacer estas operaciones. Ocupo lo que viene siendo el espaciado al cuadrado. Le debo de restar pi por el diámetro exterior al cuadrado entre 4 y todo esto dividirlo entre pi por el diámetro exterior. Ahí está. Ok, ya tengo el diámetro equivalente por el lado de la coraza. Lo voy a verificar otra vez. Es 4 por paréntesis lo que viene siendo esta celda azul, que es el espaciado al cuadrado, menos pi por el diámetro al cuadrado, todo esto entre 4, cierro paréntesis y divido entre pi diámetro. Ok, parece que está bien. Ahí está, ese es el diámetro equivalente por el lado de la coraza. Esta información es crucial para poder hacer el cálculo, dado que el nozzle se comporta de la misma manera, depende del régimen de flujo, y el régimen de flujo, que es el número de Reynolds, requiere el cálculo de los diámetros equivalentes. De la misma manera, cuando deseemos calcular la caída de presión por cada lado de la coraza como de los tubos, también requeriremos de un diámetro equivalente, y la gran ventaja en este sistema es que el diámetro equivalente de calor es el mismo que ocupamos para la caída de presión. Bueno, vamos con la otra parte. Vean, esto ya no lo cambié, son las mismas necesidades con las que hemos estado trabajando, de hecho es todo el flujo de glicerol. Bueno, lo primero que tenemos que calcular es la diferencia de temperatura de cada una de las terminales. Por ejemplo, si esta es la terminal caliente, entonces debe ser la temperatura más grande del glicerol con la temperatura más grande del agua. Por otro lado, si esta es la parte fría, la temperatura más grande, menor del glicerol con la temperatura menor del agua. Y así ya tenemos los delta T de las terminales. Y bueno, este delta T log es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Y bueno, lo que aquí habría que hacer es primero restarlos. En este caso estoy usando esta fórmula y dividirlo entre el logaritmo de la división de dichas temperaturas. Ok, aquí ya tenemos lo que viene siendo el MLDT. Sin embargo, el delta T es el producto de un factor de corrección debido al uso de que tenemos un sistema de intercambiador de calor tipo paralelo contracorriente. Y bueno, esto va a mermar, ¿no?, en la capacidad de entrega de calor a lo largo del sistema. Entonces requerimos calcular lo que viene siendo este factor Ft. Y vean que requiere de dos números adimensionales. El primero es el R, que nos compara la diferencia de temperatura del lado caliente con el lado frío. Bueno, cuando me refiero al lado, me refiero a la corriente. Entonces voy a calcular el delta T de la corriente caliente y lo voy a comparar contra el delta T de la corriente fría. Claro, buscaré que sea positivo. Entonces este es el lado de la corriente caliente y lo voy a dividir entre el lado de la corriente fría. Ahí está, nos da un factor de 4. Bueno, ahora hay que calcular el factor de temperatura S. El factor de temperatura S es comparar cuánto cambia la temperatura con respecto al cambio máximo ideal que podríamos tener en el intercambiador de calor. Y esto es cuando se alcanza, cuando tenemos un área infinita, ¿no? Y esto equivale a que la corriente fría
salga a la misma temperatura que la corriente caliente o viceversa, ¿no? Viceversa me refiero a que la corriente caliente salga a la misma temperatura fría que la temperatura de la corriente fría cuando entra. Cualquiera de los dos escenarios nos lleva a esta idea. Entonces voy a calcular el cambio de temperatura en la corriente fría. Vean, el agua a la temperatura fría, sabemos que el cambio es de 10 y lo voy a comparar contra el máximo cambio. Y el máximo cambio nos dan las temperaturas de entrada de ambas corrientes. En este caso el máximo cambio es de 50 grados, 70 menos 20. Ahí está. Yo tengo estos valores RS y bueno, para suerte nuestra, el libro nos provee una figura donde podemos revisar dicho cálculo. Y bueno, con este cálculo podríamos determinar el FT. Me voy a ir hacia ese lugar o acercarme a ese lugar. Aquí está. Es el sistema que les comento. Un paso en la coraza, 2 pasos en los tubos. Sí, vean que este sistema sirve para 2 o más pasos de tubo. Y es la misma definición que ocupamos, el valor S, el valor R. Tenemos un valor R de 4, está por aquí, es esta línea. Voy a poner la manita para que se vea mejor. Es esta curva. Mientras que el valor de S es 0.2, es esta línea vertical. Esta línea vertical va a cortar lo que viene siendo la curva. Y donde corte yo tengo que leer al lado izquierdo. Lo voy a hacer más chico. Y bueno, ya está dicho lo que hay que hacer. Subo por el punto 2, choco con el punto 4. Ese es el punto 2. Choca por aquí. Y más o menos el valor aproximado de punto 8. Ese es el factor de corrección. Miren, tratar de hacer cálculos rápidos, obviamente que esto no es conveniente. En este caso, el libro nos permite poder codificar la fórmula con el cual se desarrolló este diagrama. Fórmula que yo acabo de copiar aquí abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con el cálculo de R y S es introducir esta información. Debido a que el video puede quedar muy largo, voy a hacer una pausa y retomo. Mientras yo codifico lo que viene en esta ecuación y verifico que esté bien capturado. Listo, miren, me dio aproximadamente el mismo valor que había habido en el gráfico. En este caso es más preciso. Me dio un factor de corrección de 0.81 y lo que tengo aquí es exactamente esta expresión. Y bueno, dirán que esta expresión lo obtuve para un número par de pasos. Sin embargo, en el libro explica que incluso cuando se usan 8 pasos, el error que hay entre este resultado y el resultado exacto de la fórmula es alrededor del 2%. Así que aun si fuesen 8 pasos, esta fórmula es apropiada para aplicar. En este caso 4 está más cerca todavía de 2 pasos. ¿Cuál es la temperatura verdadera o la diferencia verdadera de temperatura? Pues es la mLdt, que sería este número, por el factor de corrección. Ahí quedaría. Y bueno, ya en otros ejercicios hemos visto de que las temperaturas calóricas no han sido muy esenciales o han tomado un valor de verdad en la afectación de los cálculos. Yo diría que cuando tengamos que diseñar intercambiadores donde manejemos sistemas muy viscosos, generalmente mezclas de petróleo, pues lo mejor es utilizar el gráfico correspondiente que nos permite obtener el Kc y el Fc. Claro, esto nos llevaría al cálculo de evaluar la película dominante o controlante del sistema. Sin embargo, como hemos mencionado, el flujo del glicerol siempre va por lo general, que es el que cambia de viscosidad, va al régimen laminar y los efectos de la viscosidad se autoeliminan dentro del mismo cálculo del coeficiente de película, así que no ha tenido un gran efecto. Entonces, sabiendo que podemos contar con ello, vamos, en vez de calcular la temperatura calórica, vamos a usar las temperaturas promedio. En este caso voy a agarrar las temperaturas máxima, entrada y salida, y lo voy a dividir entre 2. Ocupamos 50 grados para el glicerol y 25 grados para el agua. Bueno, ahora lo que sigue es que tenemos que buscar las propiedades termofísicas del glicerol como del agua, ¿sí?, a dichas temperaturas. De nueva cuenta voy a hacer una pausa, voy a irme al libro a buscar estas propiedades
Y esta es la idea de evitar hacer más extenso el video. Listo, ya revisé las propiedades, son las que acabo de anotar aquí. Y bueno, ¿qué sigue? Ocupamos el área de flujo de cada sistema. Y bueno, aquí yo he considerado que el flujo caliente, que es el glicerol, va a ir por dentro de los tubos, mientras que por el lado de la coraza iría el agua. En el libro quizá les va a recomendar que lo mejor es usar el agua por dentro de la coraza debido a su capacidad corrosiva del material. Sinceramente, pues existen formas, ¿no?, de tener un poco este riesgo de corrosión cuando usamos agua. Primero, el tratamiento del agua va a ayudar bastante porque va a eliminar cationes y aniones que tienen que ver con este proceso corrosivo. El ajuste del pH también es muy importante. Y bueno, algo que ayuda mucho a la corrosión de estos dispositivos es la presencia de oxígeno disuelto. En planta generalmente lo que hacen es inyectarle bisulfito, que va a ayudar a eliminar este oxígeno disuelto y bueno, va a evitar o va a disminuir el grado de corrosivo. Entonces no nos vamos a preocupar por esa parte. Existen mucha experiencia al respecto sobre cómo mantener o cuidar los equipos. Y bueno, ya he decidido, ojo, esta decisión puede cambiar de opinión. En algún momento yo puedo decir glicerol va para el lado de la coraza y agua por el lado de los tubos. En este caso tengo que tomar una sola decisión y por este momento diría que el glicerol va en los tubos. ¿Ok? Entonces ahora tengo que buscar el área de flujo del glicerol. Va por los tubos, el área de flujo del glicerol sería esta, que ya calculamos. Estaría invertida y el área de flujo de la coraza sería esta. Y bueno, ¿qué más ocupamos? Ocupamos el caudal volumétrico. Ese es relativamente sencillo. Tomamos el flujo másico y lo dividimos entre la densidad promedio. Lo mismo con la otra corriente, simplemente jalamos y dejamos. Y la velocidad también es relativamente sencilla. Voy a usar, en este caso usé primero esta fórmula, flujo másico entre densidad. Ahora usaría esta fórmula, caudal volumétrico entre área de flujo. En este caso vuelvo a hacer lo mismo, arrastro y listo. Ahora sí, ocupo el diámetro equivalente por el lado de los tubos y ya sabemos que por el lado de los tubos es esta cantidad. Vean, tubos, diámetro equivalente. Y ahora ocupamos el diámetro por el lado de la coraza, que es para el agua. Aquí está la coraza y el diámetro equivalente lo tengo aquí abajo, que es un diámetro equivalente para un arreglo cuadrado. Y bueno, sigo con el Reynolds. El Reynolds es tal como se ha manejado: densidad por velocidad lineal por diámetro equivalente entre viscosidad. Tenemos un Reynolds de 21, bastante laminar para el caso del glicerol. Y para el caso del flujo de agua, pues ya estaríamos viendo que efectivamente sí es un flujo turbulento. Bueno, aquí ya empiezan las diferencias. El libro generalmente nos obliga a hacer lectura de lo que viene siendo el JH. ¿Qué es el JH? Bueno, en principio el JH es el conjunto de estos números adimensionales. Es el número de Prandtl a la menos un tercio multiplicado por el número de Nusselt y por este factor, ¿no?, de corrección de viscosidad. Con el JH despejamos el Nusselt y del Nusselt obtenemos el coeficiente de película de cada lado. Vean que esta correlación es tan aplicable por el lado de los tubos que por el lado de la coraza. Pero aquí aclaro que no podemos utilizar el mismo gráfico. Voy a ir a buscar estos gráficos. Incluso cada gráfico trae su leyenda abajo donde es aplicable. En este caso, miré a la 841. Ahí está, aquí busco abajo, dice curva de transferencia de calor del lado del tubo. Y bueno, ¿qué requiero? Lo único que requiero es un Reynolds, la relación LND, ya que elige el Reynolds del sistema, el LND que corresponde le diré un JH. Leído el JH, procedo a calcular el Nusselt y de ahí el coeficiente de película. Pero esto es válido para el lado de los tubos. Me devuelvo el problema.
Vean, por el lado de los tubos donde va el glicerol hay un Reynolds de 21 y el LND que yo ocupo, lo voy a poner aquí abajo. Aquí hay que tener cuidado. Anteriormente el LND se refería a toda la longitud del sistema. Aquí no, esto tiene que ver solamente con el tamaño de la longitud del intercambiador, que son los casi 5 metros. Y esto lo tengo que dividir entre el diámetro interno de los lados de los tubos. Algo bastante sencillo, no hay que proponer nada. Vean que ocupamos un LND de 237 con un Reynolds de 21. Ojo, 21 en Reynolds, 237 en LND. Ok, me debo de ubicar por aquí. Y debo buscar los 200 y tanto que no se aprecian. Y bueno, esta es una tarea bastante complicada porque en este gráfico no voy a encontrar la información. Ok, pero bueno, me di la tarea de buscar más información. Este es un capítulo. Nada más que cuando uno busca más información debe ser muy cuidadoso en la manera en que se definen los números adimensionales. Por lo tanto, cada vez que utilicemos material adicional hay que revisar cómo se definen estos valores, porque podemos caer en el error de utilizar valores o definiciones equivocadas. Y fíjense que este capítulo es muy claro respecto a esto. Este es un capítulo del libro que trae el mismo tipo de sistema, pero hay mucho más detalle en el gráfico del JH. Okay, nos da más información, lo mismo que les platiqué en el video anterior, visto desde otra perspectiva. Okay. Bueno, aquí la verdad que nos da bastante información de incluso cómo se diseñan estos equipos. Vamos a la parte de todo esto que he comentado yo, las mismas ecuaciones, vean, el mismo, fíjense, tomado de Kern. El mismo diagrama que acabo de leer, aquí se ve más nítido. Y vamos a la lectura de los números adimensionales. Fíjense que aquí el libro sí nos hace o nos enfatiza los diferentes valores. Por ejemplo, dice que si el flujo es laminar dentro de los tubos, nosotros podemos seguir usando la ecuación de Siri-Tate. Y la misma que utilizamos anteriormente para los sistemas de doble tubo. Entonces habría que valorar si utilizar esto cuando es laminar, pero siempre pendiente, ¿no?, de que caiga en ese régimen. Y aquí está la parte que les comento. Vean este JH, muy diferente de este JH. Este JH es el que utiliza Kern, mientras que este JH que viene es el que actualmente se utiliza como definición. Lo único que tenemos que tener cuidado, en este caso es muy sutil la diferencia, es que el JH del capítulo es H minúscula y el JH en relación al Kern es con H mayúscula. Y bueno, aquí nos viene el gráfico correspondiente. Y si ustedes observan en este gráfico, podemos tener más control, ¿sí?, de los valores. Pero hay que aclarar que este es el JH en minúscula, ¿sí?, la definición del capítulo. Y bueno, el valor más chico del Reynolds que podemos trabajar aquí es de 10, luego 100, 1000 y lo que corresponde. Y bueno, aquí viene la explicación, que la diferencia que hay entre cada uno de ellos. En el caso de Kern ya quedó claro, no lo podemos utilizar. Y bueno, la realidad, si podemos evitar este tipo de gráficos, es lo mejor que podemos hacer. En este caso, sabemos que la ecuación de Tate y Sider es aplicable, entonces yo la voy a utilizar. ¿Qué ocupo? Ocupo el número de Prandtl. El número de Prandtl viene por aquí, es Cp mu entre K. Cp mu, capacidad calorífica por viscosidad, entre conductividad térmica. Ahí está, este es el Prandtl para el lado del glicerol, y para el lado del agua sería de este valor. Ven, si yo quiero utilizar esta correlación,
yo lo que ocupo es el valor de NL, que básicamente es el inverso del valor L en D que había calculado. Y bueno, aquí no tengo que andarme preguntando si es turbulento, laminar. Aquí puedo directamente utilizar esta correlación sin ningún problema porque está en régimen laminar. Entonces lo único que voy a hacer es codificar esta fórmula, que es Reynolds por Pran por D en L. Todo esto elevado a la 1/1/3. Este sería el Nusselt equivalente. Aquí sí me gustaría aclarar que si el Nusselt cayera por debajo de 3.5, debemos utilizar el valor de 3.5 porque 3.5 es un límite natural en los tubos. Entonces quizá habría que poner una condicionante preguntando, ¿es menor que 3.5? Sí. Bueno, pues entonces que se quede el 3.5, si no, que dé el valor correspondiente. Bueno, respecto a la otra parte, ahora lo ocupamos para lo que viene siendo el lado de la coraza, que es agua. Y bueno, procederíamos de la misma manera, solamente que ahora ocupamos el gráfico para el lado de la coraza. Aquí viene este gráfico muy interesante. Si por ejemplo hubiéramos utilizado agua por el lado de los tubos, solamente ocupamos la velocidad del agua y la temperatura del sistema, bueno, específicamente para este tipo de tubos, ¿no? Ya nos da el coeficiente de película, ¿no? Directamente. Esta es la parte del factor de fricción por el lado de los tubos, lo vamos a ocupar más adelante. Y bueno, esto es para el lado de la coraza, es para, es por el lado del tubo todavía, es para calcular las pérdidas de presión cuando el fluido pasa de un paso a otro paso, ¿no? También se ocupará más adelante. Bueno, ya tenemos las curvas de transferencia de calor para el lado de la coraza, pero usando baffles segmentados con un corte del 25%, ¿no? No lo había comentado, pero pues esto es lo que tenemos que trabajar. Vean que la idea es igual, hay que ver el Reynolds calculado con el valor de la coraza, y bueno, de aquí habría que calcular un JH. La curva no se ve muy complicada, se lee, andamos por este rumbo de los 10.000 y más o menos los 10.000 nos dan como 40, 50, y bueno, yo les propongo algo un poquito diferente. El libro dentro del desarrollo nos comenta que si el régimen llegara a ser por arriba de 10 minutos, podríamos utilizar esta fórmula. Entonces voy a codificar la fórmula, cumple sin ningún problema. Y fíjense que en este caso estaría evitando el cálculo del JH e iría directamente al cálculo del Reynolds. Sería 0.36 que multiplicaría al Reynolds elevado a la 0.55 por el Prandtl elevado a la 0.3333, y bueno, por esta parte no, porque no lo conocemos. Este es el coeficiente del efecto de la viscosidad en la pared, entonces lo dejaría de esta manera. Este sería el Nusselt por el lado de la coraza. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es que ahora tenemos que calcular los efectos de la temperatura en la pared sobre la viscosidad. Ya anteriormente habíamos descubierto, mejor dicho, habíamos descubierto que los tubos se mantenían a la temperatura del agua de enfriamiento, bueno, a la temperatura promedio del enfriamiento. Veremos si esto se aplica. Aunque yo tengo esta fórmula que viene aquí, esta fórmula está diseñada para sistema de doble tubos y se refiere a cuando el fluido caliente va por el ánulo. Vean que aquí el glicerol va por dentro del tubo. En principio esta fórmula no nos serviría, por tanto yo estoy proponiendo esta fórmula, que esta sí cumpliría con lo que les comento en esta nueva fórmula, que tiene diferente el coeficiente de película de arriba. Vean, este es el coeficiente de película correspondiente, ¿sí?
como debería de hacerse este balance de energía considerando las resistencias. Este balance, si cuesta trabajo, se puede hacer un pequeño dibujo en la libreta considerando lo que va dentro del tubo, lo que va afuera, poniendo la nomenclatura correspondiente, y verán que la temperatura de la pared se calcula a través de esta ecuación. Bueno, ¿qué sigue ahora? Vamos con la temperatura de la pared, y dice que ocupo la temperatura fría promedio más estos factores. Por cierto, todavía no los he calculado, pero bueno, si los calculara, uno iría aquí, sería aquí abajo, dividido entre este mismo de abajo más este otro, porque la nomenclatura que estoy utilizando, por la temperatura caliente promedio, que debería ser la calórica obviamente, de la parte caliente, menos la calórica de la parte fría, que en este caso estaría dando el valor promedio. Bueno, hasta ahorita no sabemos qué quedó, vamos a ver ahorita el cálculo. Voy a calcular este phi. Vean que desconocemos estos efectos de phi. Phi significa lo mismo, es este número dimensional con su exponente respectivo, es decir, sería esta parte. Y vean que está el phi S, que se refiere a la coraza, phi shell y phi de tubo, ¿no? Y bueno, cada uno iría donde corresponde. En principio, pues yo no puedo calcular estos coeficientes. Lo que hacemos es calcular la razón entre el coeficiente y phi. Entonces, si yo a esto ya lo llamo phi, yo paso este phi dividiendo, y a esto que he obtenido en la parte de arriba, que le he llamado nuce, lo multiplicaría por k y lo dividiría entre el diámetro equivalente. Es como si estuviera obteniendo el coeficiente de película, pero sabemos que está todavía dividido entre ese factor de corrección. Entonces tomo lo que viene siendo el Nusselt, lo multiplico por la conductividad térmica y lo divido entre el diámetro equivalente. Ojo, este es un diámetro equivalente en metros, lo anoto para que quede claro. Ahí está, este sería el phi I entre el phi T. Y bueno, aquí quedó claro que es phi T porque estoy por el lado de los tubos. Y HI se refiere a que está dentro del tubo. Entonces aquí nomás jalo y ahora tengo el valor para el lado del agua. Pero como bien sabemos, el HI siempre tiene que ser corregido al HIO porque generalmente utilizamos esta situación de los diámetros exteriores. Para eso tomo el HI obtenido, lo multiplico por el diámetro interno, que es el D, y lo divido entre el diámetro externo, que es el DO. Y bueno, este sería el nuevo coeficiente de película. Ya revisado esto, pues ya nos damos cuenta de nueva vez que efectivamente, ¿no? La temperatura de la pared la establece el agua, debido a que el glicerol es el que controla la transferencia de calor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que buscar las viscosidades a 26 grados, ¿no? Tanto para el glicerol como el agua. En este caso pararé el video para hacer la búsqueda y volveré. Listo, ya hice la investigación. Estos son los valores que yo obtendría. ¿Qué hago ahora? Voy a calcular estos valores de phi. La idea es tomar la viscosidad a la temperatura promedio y dividirlo entre la viscosidad a la temperatura de la pared elevado a la punto 14. Entonces sería la viscosidad de bulto, que es esta que primero leímos, entre la nueva viscosidad que acabamos de leer, todo elevado a la punto 14. Ahí está, este sería el factor de corrección. Para el agua de esperar que prácticamente es 1, ¿no? No es mucho la diferencia. Y bueno, ahora sí, como obtuvimos las H entre las phi, ahora lo que tenemos que hacer es tomar estas H's y multiplicarlo por su respectivo valor de phi. Este sería el phi T y este sería por el phi del agua. Y ya quedaría, vean cómo bajó todavía mucho más el coeficiente de película. Queda claro quién va a controlar. Va a controlar el glicerol otra vez. A pesar de que tenemos un alto coeficiente de película para el agua, quien va a limitar la transferencia del agua va a ser por el lado del glicerol. En este caso vamos a calcular el coeficiente limpio, que básicamente es el recíproco de la suma de los recíprocos.
Vean, el recíproco de este y luego el recíproco de este. Ahí está, vean, he usado esta fórmula, sistema internacional. Bueno, aquí viene la parte interesante. Nosotros ocupamos establecer un factor de ensuciamiento, es decir, este intercambiador con el tiempo se va a ensuciar, quizá va a pasar medio año, y este factor de ensuciamiento va a disminuir el coeficiente global de transferencia de calor, a lo que denominamos coeficiente sucio. Yo desconozco qué factor utilizar, vamos a utilizar el mismo que hemos estado trabajando. Entre más grande este factor de ensuciamiento, más va a afectar la transferencia de calor, es decir, más se va a disminuir el coeficiente global de transferencia de calor cuando es sucio. ¿Qué tengo que hacer? Pues va a ser el inverso del inverso de limpio más el RD que he elegido. Ahí está. Vean cómo cayó todavía más el coeficiente. ¿Qué pasa si este número lo hago más grande? Pues va a caer más todavía este coeficiente. Si este número lo hago más pequeño, pues el coeficiente se va a acercar al valor original, que es el limpio. En este caso vamos a utilizar el que les comento, el que hemos estado utilizando en otros ejercicios. Aquí lo voy a revisar de nueva cuenta para poder hacer algo más honesto al momento de comparar. 8/10 milésimas. Ok, la afectación no es tan grande. Y bueno, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo calcular el área? Vean que tenemos que hay un área real que viene de cuántos tubos, del tamaño de los tubos, de la longitud de los tubos, y por otro lado está el área requerida según nuestros cálculos. ¿Cómo se calcula el área requerida? Bueno, hay una necesidad de transferencia de calor, que son este flujo de calor. Este lo tenemos que dividir, ¿sí?, entre el coeficiente sucio que nos salió. Y luego lo tenemos que dividir entre la diferencia de temperatura real. Ahí está. En cálculos nosotros requerimos 156 metros de área de transferencia de calor bajo estos coeficientes de película y dado el flujo de calor que estamos trabajando, ¿no? El problema es que esta área requerida no tiene por qué ser la real. La real ya está establecida. Por ejemplo, ¿cuál es el área real? Primero es el área de un tubo. ¿Cómo calculo el área de un tubo? Es pi por el diámetro exterior del tubo, que es el D0, por la longitud del tubo. ¿Ok? Que de hecho he calculado el área exterior de un tubo. Ahora, ¿qué más ocupo? Bueno, pues ocupo ¿cuántos tubos tengo? Tengo 158 tubos. Entonces, esto ya me va a dar el área de todos los tubos. ¿Cuánta área tiene mi intercambiador real? 61 metros cuadrados. ¿Cuánta área requiero? 156 metros. ¿Qué significa? Significa que este sistema, con el RD que yo he establecido, no va a cumplir. Alguien dirá, y bueno, ¿qué tal si el RD lo eliminamos? Es decir, estamos manejando solamente corrientes limpias. Pues lo hago por un 0. Ahora requiero menos área de transferencia de calor, pero sigue estando por encima de la que me ofrece el intercambiador real. ¿Qué significa esto? Bueno, significa varias cosas. La primera es que este diseño no cumple con nuestras necesidades y por lo tanto tenemos que modificar el sistema. Pero antes de modificar el sistema, pues yo voy a requerir esta parte de evaluar las caídas de presión, porque también son un punto muy necesario, ¿sí?, para poder tomar criterios. Ahorita yo me podría dejar llevar simplemente por cumplir o satisfacer el área de la transferencia de calor. Y fíjense que no sería a lo mejor mala idea. ¿Con qué intención? Pues con el afán de que se entienda lo que se estaría proponiendo, ¿no? Primero, pues queda claro que el intercambiador quedó bastante pequeño. ¿Qué puedo hacer? Cambiar el número de pasos o trabajar con los mismos pasos y un intercambiador más grande. Yo creo que esa podría ser la mejor opción. Vamos viendo. Vamos a tratar de minimizar el efecto del diseño. Yo me iría
con lo siguiente. Mantendría el mismo tubo o el mismo dimensión del tubo, y lo que buscaría es incrementar el número de tubos, y así de forma directa yo lo podría hacer a través del diámetro de la coraza. Esto implica que tendría que ir a la región de conteo. Vamos al conteo de los tubos. A esto se le denomina conteo de tubos. Este gráfico nos va a ayudar bastante porque tiene información con el arreglo que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una coraza de 21 con un cuarto. Ok, aquí está, 21 con un cuarto. Esto también es 21 con un cuarto. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia está acá arriba. Yo aquí tengo un pitch de 1 pulgada de un arreglo cuadrangular con tubos de 3 cuartos, mientras que aquí es exactamente lo mismo pero con tubos de 1 pulgada. Fíjense que el sistema que nosotros estamos trabajando son diámetros de 1 pulgada con espaciado de 1 con un cuarto en arreglo cuadrado. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tiene que ser ese? Bueno, vienen más arreglos donde ustedes pueden seleccionar más arreglos. Estos son arreglos triangulares, y bueno, la idea es que ustedes seleccionen uno de los que vienen aquí. Vamos a centrarnos en el arreglo que estamos trabajando, el que no funcionó. Bueno, el que no funcionó decía que era 21 con un cuarto, exactamente con esto que viene arriba, 1 pulgada de diámetro externo con un espaciado de 1 con un cuarto. Y bueno, 21 con un cuarto, aquí viene el número de pasos, y aquí tienen, es este, 21 con un cuarto, 4 pasos. ¿Cuántos tubos? 158 tubos. ¿Esto qué indica? Bueno, esto lo único que me está indicando, ¿sí?, que pues yo tengo la posibilidad de ampliar mi intercambiador de calor si es que lo voy a construir. Y lo más rápido que yo podría hacer en este momento es poner un intercambiador un poco más grande. Por ejemplo, me puedo ir por el de 25 pulgadas, que incluye 238 tubos, manteniendo todo lo demás. Entonces fíjense que lo único que tendría que hacer es cambiar estos dos números, 25 y 238. Aquí pondría 25 y aquí pondría 238. Y no tengo que ajustar nada porque se supone que todo se tiene que recalcular. Lo único que tendré que revisar serían los números de Reynolds para saber si siguen cumpliendo con los regímenes del sistema. Ok, 14 sigue aproximadamente en la parte turbulenta. Y bueno, reviso la temperatura de la pared, siguen siendo los 26 grados. Y bueno, aquí el área requerida es de 178 contra 93 de la real. ¿Qué teníamos antes? Antes teníamos 156 y 61. Ok, si subieron un poco más, quiere decir que no vamos tan mal camino. Voy a elegir otro arreglo un poquito más grande. Claro, tenemos más variables a modificar. Me voy a ir por este de 31 con 380. Ok, ¿por qué 380? Porque sigo con la idea que quiero 4 pasos. Ahí está, vamos viendo cómo se modifica. Vean cómo le dimos un bastante subidón al área real, pero el área requerida sigue siendo bastante grande. Voy a quitar el factor de ensuciamiento, a ver si me acerqué. Claro, no, si hay un acercamiento más al sistema. Si se dan cuenta, aquí ya lo que estamos haciendo es empezar a jugar con los tamaños del sistema. Voy a exagerar ahora. Voy a usar la región más grande de lo que podría utilizar para este tipo de sistema, que sería 39.624. Reviso otra vez los números de Reynolds, cumplen. Aquí es bien importante revisar este. Este es muy importante porque si queda por debajo de 3.5 debo delimitarlo a 3.5.
Este sigue siendo turbulento, quizá ya no cumpla, pero miren, la correlación no es tan mala. Ustedes la pueden verificar con el JH y seguirá cumpliendo. Vean, en este sistema ya estamos por encima del valor requerido y este intercambiador en específico sí estaría cumpliendo. ¿Qué más podemos hacer? Así tal cual, yo lo que podría hacer ahora es cambiar el tamaño de los tubos. Eso es válido. Por ejemplo, en vez de que sea 1 pulgada, que sea de 3/4. Ir de nueva cuenta a la tabla de los calibres y elegir el diámetro interno. Y esto obviamente que si yo cambio el tamaño de los tubos, me estaría cambiando también el número de tubos. Por ejemplo, me voy a ir a otra región, miren. Yo estoy aquí. ¿Qué pasaría si brinco para acá? Vean, si uso de 3/4, el espaciado debe ser de 1 pulgada. Y insisto con los 4 pasos. Bueno, si insisto con los 4 pasos, quedaría aquí. Entonces ya tendría que hacer más variantes. Algo que podría hacer sin tantas modificaciones es el número de pasos. ¿Por qué? Porque si yo cambio el número de pasos, lo único que tengo que cambiar es el número de tubos y puedo seguir manteniendo esta configuración. Por ejemplo, estoy utilizando la máxima cantidad en el diámetro de la coraza, pero tengo 4 pasos. ¿Qué pasaría si uso 2 pasos? Entonces tendría que usar 644 tubos. Aquí serían 644, pero aquí donde van pasos tendría que poner 2, dado que es la información de esta configuración. 4 pasos, 2 pasos. Aquí tengo 39 y pasaría aquí y cambiarían los pasos allá arriba. Ahí está, habría que revisar los números otra vez que cumplan. Reynolds 3 ya bajó, quedó por debajo. Sigue. Aquí por ejemplo nos indica que cuando el régimen es demasiado pequeño, prácticamente el fluido está estancado. Y aquí lo que nos conviene es quizá poner el límite inferior, que es de 3.5, que es cuando es de transferencia de calor por conducción. Lo voy a dejar así. Vean, el área real otra vez cayó por debajo del área requerida. Fue muy mala idea utilizar 4 pasos. Voy a utilizar más pasos. Ahora no voy a utilizar 2, perdón. Voy a utilizar 6. Voy a usar 612. Con el mismo tamaño de la coraza serían 612, 6 pasos. 6 pasos, 612. Listo. Vamos a revisar los números adimensionales. Ok, cayó bastante el Reynolds, no como antes, porque estamos forzando el fluido a ir más rápido entre los tubos. Un Reynolds alto, turbulento. Y ok, otra vez tengo un diseño donde el área real está por encima del área requerida para un valor de RD de 0.0008, es decir, 8/10 milésimas de estas unidades correspondientes. Y bueno, básicamente esta es la idea del diseño, ir modificando la geometría. Los problemas del kernel nunca nos dan este tipo de situaciones. Generalmente el kernel es muy cuadrado, el enunciado nos indica con qué vamos a trabajar, y veamos que aquí tenemos toda la libertad, ¿no? Y claro, ¿no? Tenemos todo un universo muy acotado de lo que podemos utilizar. ¿Qué me falta por calcular? Bueno, me falta por calcular las caídas de presión. Vean que esta es la información correspondiente al sistema de dobles tubos. Esta información se tiene que actualizar con lo que ya tenemos para el sistema de tubos y coraza. La gran ventaja es que el número de Reynolds es el mismo que el anterior, no tenemos que modificar nada. El gran problema es que los factores de fricción posiblemente se tengan que cambiar, e incluso es muy probablemente que lo tengamos que leer en lo que viene siendo en gráficos. Y el problema es que cada paso también nos va a generar caída de presión. Y bueno, las ecuaciones van a ser un poquito más complejas. Sin embargo, yo voy a cortar el video hasta aquí y haré una sesión más donde hago los ajustes, genero el nuevo diseño, y ahora sí estaremos revisando el efecto sobre la transferencia de calor
cuando cambio la geometría del intercambiador y viendo cómo me afectaría en mi caída de presión o incluso en lo que viene siendo el trabajo de bombeo. Y esto nos va a permitir tomar la mejor decisión al respecto. Y como les vuelvo a reiterar, generalmente la mejor decisión la obtenemos cuando todo se monetiza, es decir, todo se vuelve dinero, el equipo, el intercambiador completo, los costos de bombeo y por supuesto el costo de las bombas. Cuando logramos convertir toda esta parte en dinero, así como los servicios, por ejemplo usar agua de enfriamiento cuesta, lo sumamos y obviamente que nosotros vamos a decidir la configuración que nos cuesta menos, porque bueno, recuerden que el hecho de cambiar una corriente caliente a fría es por una necesidad dentro del proceso y bueno, esto va a impactar en el desarrollo de otro producto, un producto que tendremos que vender y que va a absorber este costo adicional. Entonces hago un corte aquí y quedo pendiente de hacer la última parte y estaríamos cerrando intercambiadores de tubos y coraza.